es que de pronto la policía no entre de repente, sino que es mejor obedecer en eso. Y quiero aprovechar antes de la palabra del Señor para hacer algo, y el día de ayer alguien muy especial para mí, para mi familia y para la iglesia estuvo de cumpleaños. Y esa persona es mi esposa. No sé si usted sabía o no, pero damos gracias a los que me felicitaron y me hicieron algún presente. Pero hoy con la iglesia queremos orar por mi esposa. Voy a pedirle que venga por acá. Quiero orar por ella, que todos oremos por ella, que la bendigamos. Ella es mi esposa, los que no la conocían, mi amada esposa. Tremenda batalladora, guerrera, mujer de Dios. Solo Dios sabe lo valiosa que mi esposa es para mí, para la iglesia, para todos los que la conocen. Te amo mucho. Y antes de orar, el pastor quiere dedicarle una canción, ¿no? Y que todos digamos al Señor por la vida de mi esposa. Una canción que nace primeramente del corazón de Dios y hoy se hace serio en tu corazón personal. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Decimos amén. Gracias, amado Señor. Por la vida de mi esposa, Señor. Gracias. Declaramos amén a esa palabra que estamos cantando, que es tu palabra. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee
Padre, en el nombre de Jesús, declaramos toda bendición celestial sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de tu sierva, Señor, sobre la vida de tu hija, Señor. Tú conoces las alegrías, las pruebas, los llantos, los sollozos, Dios, los sueños, los temores, los anhelos de su corazón, Señor. Y aquí estamos, Dios, pidiendo el favor, la misericordia y la gracia tuya sobre la vida de ella, que tú la ampares al abrigo de tus alas, la bendigas y la sostengas siempre. Te bendigo por haberla puesto a mi lado, por haberla puesto en esta iglesia, por haberla puesto, Señor, aquí ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdala y susténtala siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a mirar la palabra del Señor en esta hora. Hemos estado en la presencia de Dios de una manera muy especial. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Quiero saludar. Allí hay una dama que por primera vez la veo en la congregación. Bienvenida. ¿Quién te invitó? ¿Viste solita? Yolanda, bienvenida. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Naomi, bienvenida. Dios te bendiga. Muy bien, bienvenidos todos. Por aquí también hay una hermana que por primera vez está aquí también, la hermana Oliva. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, démosle un aplauso a ella de bienvenida a todos ustedes. Muy bien. Hoy el mundo está de luto. Hay una consternación mundial hoy porque murió un personaje. Ese personaje es Diego Armando Maradona, ¿cierto? El mundo entero está en consternación, está en luto. Hay llantos, hay gritos, hay apuros en muchos lugares. Y me pareció curioso algunos titulares de prensa. En Inglaterra los periódicos más importantes titularon en Inglaterra titularon Maradona en la mano de Dios. En Francia los periódicos más populares titularon Dios está muerto. Y se contradicen los periódicos de Italia diciendo Maradona eterno, al referirse a la muerte de él. Y el titular que más me impactó fue el francés. Y de hecho el presidente de Francia hizo una carta en honor a Maradona donde decía siempre eterno Maradona, una parte de la carta. Pero el periódico o los periódicos más importantes de Francia titularon, obvio en francés, pero como no hablo francés no lo puedo decir en francés, lo traduzco al español y dice Dios está muerto. Eso me impactó mucho. Eso me impactó mucho. De hecho, el personaje mencionado tiene una propia religión, la Iglesia Internacional Maradoniana. Y como él nació en octubre, ese mes es que celebran Navidad con todo lo que usted ve de Navidad, pero Papá Noel es la foto de Maradona y todo de azul, el color de la camiseta de Argentina. Y hay una consternación
Hay personajes en la vida que los tienen como semidioses. De hecho, este personaje que murió esta semana, Maradona, es un dios para muchos. Y algunos también titularon que Pelé era el rey del fútbol, pero Maradona era Dios. Y que Dios había muerto. Pero yo digo hoy, y lo que Dios ha puesto en mi corazón, es lo que dice la palabra. Lo real de esta situación, de este personaje puntualmente, y de todo personaje que pasa a la eternidad, es lo que dice Hebreos 9:25, y está determinado y está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Y puede que Maradona se haya ido para el cielo, ¿saben eso? Y puede que se haya ido para el cielo, pero también puede que se haya ido al infierno. Eso depende cómo él haya reaccionado frente a la persona única y maravillosa llamada Jesucristo el Señor. Usted no sabe, hay gente que dice, no, está ardiendo en las llamas. Uno no sabe, en el cielo van a haber sorpresas. Pero lo que yo quiero puntualizar es que este hombre, este personaje, era eso, un mortal, un hombre. Y que como todos los hombres, está establecido que mueran una vez y después de eso el juicio. Esa es la realidad. Y la realidad es que solo hay uno que logró vencer la muerte y que vive por los siglos de los siglos, y se llama Jesucristo el Señor. Aleluya. Solo uno se llama Jesús. Den un aplauso a él. Solo uno se llama Jesucristo. Él venció la muerte. Y de eso voy a predicar en esta mañana, perdón. De eso voy a predicar anoche o ayer. El Señor hablaba esa palabra a mi corazón, y esta palabra la he querido titular el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. De hecho, el único personaje de la historia de la humanidad que ha resucitado se llama Jesucristo. Yo sé que los buenos lectores de la Biblia están pensando en Lázaro, están pensando en la hija de Jairo, están pensando en el hijo de la viuda de Naín, y están pensando en otros personajes que también el mismo Señor volvió de la muerte a la vida. Pero realmente el único que ha resucitado se llama Jesucristo, porque el poder y la verdad de la resurrección consiste en que Jesucristo se levantó al tercer día, pero la muerte no se enseñoreará más de él. Todos los que un día se levantaron de la muerte, como Lázaro, como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de Naín, y personajes de este tiempo que también han resucitado. De hecho, Jesús dijo que resucitáramos muertos, que sanáramos enfermos, que limpiáramos leprosos. Y si usted le cree a Dios, usted puede un día orar por un muerto y ese muerto volverá a la vida. Pero le digo una cosa, toda persona aún que resucita será por unos días, que vuelve a la vida será por unos días, porque el único que vive por los siglos de los siglos se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Y en esto hay poder, en esta verdad hay poder. Eso no es un hecho menor. Y sobre esa verdad tiene que caminar la iglesia. Sobre esa verdad tenemos que predicar los predicadores. Sobre esa verdad tienen que adorar los adoradores. Sobre esa verdad tiene que caminar la iglesia. Todo cristiano, si se fundamenta en esta verdad, oh aleluya, saldrá victorioso en toda prueba, en toda situación, en toda circunstancia, porque este es el hecho más poderoso, que Jesucristo resucitó, aleluya, y vive por los siglos de los siglos. Bendito su nombre. Lázaro volvió a morir. De hecho, si usted lee en el capítulo 11 de Juan, ahí es donde resucita Lázaro, pero luego capítulos más adelante lo están persiguiendo para matarlo. Imagínense, lo resucitó el Señor y ya los religiosos lo perseguían para matarlo, porque ya todos estaban yendo hacia el Señor por haber resucitado a Lázaro. Pero verdaderamente Lázaro volvió a morir.
Así que cualquier personaje de esta vida, por bueno o malo que haya sido, hay unos personajes que por malos son recordados y otros personajes que por buenos han sido recordados. Pero cualquiera que sea la conducta de cualquier hombre o mujer en esta tierra, esa persona tiene que presentarse delante del Señor y dar cuenta por su vida, y no volverá a vivir hasta el día de la resurrección, hasta el día postrero. Entonces, esto es nuestra victoria, que Jesucristo se levantó de los muertos. Lucas capítulo 24, versículos 5 al 6. Y no es extraño que en pocos días, que esta misma semana, no es extraño que este hombre mitológico que ha muerto empiece a ser mencionado como alguien que está haciendo milagros. No es extraño que usted en las noticias encuentre que está haciendo milagros, que una persona, es más, no es extraño que los que hacen el chance hagan el número de la fecha de Maradona y se ganen el chance esta semana. Y entonces, ¿a quién le van a atribuir ese milagro? Pero es mentira. El único que vive es Cristo. Amén. Dice la Biblia en Lucas 24:5. De hecho, el capítulo 24 de Lucas está narrando ese hecho glorioso de la resurrección del Señor. Ahí dice la resurrección en Lucas. Y el primer versículo 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. El primer día de la semana no es el lunes. Mañana no comienza la semana. La semana comienza hoy. El domingo es el primer día de la semana. No sé si sabía eso. Pero mañana no empezamos la semana. Hoy empezamos la semana. Hoy es el primer día de la semana. Y como nosotros, la iglesia, le damos lo primero a Dios, por eso es que masivamente nos congregamos el domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. Y además, el primer día de la semana, como dice el uno, el primer día de la semana hubo un acontecimiento hace casi 2000 años ya. Y ese acontecimiento, mire lo que dice el versículo 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero mire lo que decía Dios: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estos varones le preguntaron a las mujeres que fueron a buscar el cuerpo del Señor. Les preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Había una costumbre en los judíos que cuando un cadáver estaba allí en la tumba, pasado el día de reposo, las personas allegadas a ese muerto, a ese difunto, le llevaban especies aromáticas, ungüentos, y ungían ese cuerpo y ungían esa tumba. Las tumbas no eran como las de hoy, eran cuevas, y a esas cuevas les ponían piedras
Y además a la tumba del Señor de ponerle la piedra grande, inmensa, que no podía mover una sola persona, le pusieron el sello romano para que nadie se atreviera a abrirla. Y las mujeres vinieron esa mañana de sábado, esa mañana de domingo, muy temprano, a buscar la tumba del Señor. Y cuando vinieron allí, encontraron una realidad, y esa realidad era que la piedra que cubría la boca de la tumba, de la cueva, estaba removida. La habían quitado la piedra. Y además, en esa tumba no había ningún cuerpo. El Señor no estaba allí. El Señor no estaba en la tumba. Y ellas estaban aterradas, estaban perplejas. Y dos varones con vestiduras resplandecientes les preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Y ellas quedan atónitas. Y ellos dicen: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que dijo cuando estaba aún con ustedes en Galilea. Y ese es el mayor triunfo, la mayor victoria de nosotros los hijos de Dios, de nosotros los cristianos. No hay un credo, no hay una religión, no hay una creencia que pueda decir que su máximo pilar aún vive. Los budistas no pueden decir que Buda vive. Los mahometanos no pueden decir que Mahoma vive. Los gregorianos no pueden decir que José Gregorio Hernández vive. Pero nosotros los cristianos podemos decir abiertamente que nuestro Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos, y esa es nuestra mayor victoria. No tenemos a un Dios muerto, nuestro Dios vive. Amén. Esta fue la realidad que se encontraron los primeros discípulos. Esta realidad ha pasado de generación a generación. La tumba está vacía. Jesucristo resucitó. Aleluya. Y eso trae tremenda bendición a la humanidad. Muchas circunstancias dependen de esta realidad. Pero en esta mañana quiero hablar solo de tres aspectos de bendición que trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, perdón de pecados. Perdón de pecados. Romanos capítulo 6. El hecho de que Jesucristo vive trae a nuestra vida perdón de pecados. Romanos capítulo 6, versículo 3. Desde el versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirviéramos más al pecado. Amén. El privilegio que nosotros ahora tenemos de ser lavados de nuestros pecados es por la sangre de Jesucristo, porque él resucitó, y al resucitar venció al pecado, venció la muerte que producía el pecado en nuestra vida. Dice el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él
en Cristo Jesús, porque Él venció el pecado. Al resucitar, Él venció el pecado y nos dio a nosotros la oportunidad, nos abrió un camino nuevo y vivo por el cual podemos entrar, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Cristo. No hay un camino al Padre, solo Cristo es el camino al Padre. Por la resurrección de Cristo, nosotros ahora tenemos perdón de nuestros pecados. Y eso es grande, eso es maravilloso. Porque el pecado es un peso. El pecado es un peso que hay sobre nuestros hombros. El pecado es un peso que nos agobia. La persona que aborta, la persona que asesina, la persona que es adúltera, la persona que es infiel, la persona que anda como nosotros todos andábamos en tiempo pasado, conforme a nuestras concupiscencias, atados a los vicios, atados a la vana manera de vivir. Y ahora, por la resurrección de Cristo, tenemos perdón de pecados. Efesios 1:17, mire lo que dice. Efesios 1:7, perdón. En quien tenemos, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. En Cristo tenemos redención, tenemos liberación, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gloria. Si Jesucristo no se hubiera levantado de la tumba, si Jesucristo todavía estuviera en la tumba, si usted alguna vez va a Jerusalén, y si puede me invita, pero si usted hace un viaje de conocer Jerusalén, de conocer la Tierra Santa, y usted va a visitar la tumba del Señor, usted entra a la tumba y ahí hay un letrero y ahí dice: no está aquí, resucitó. Y ese hecho marca en la historia de la humanidad que el ser humano tiene una posibilidad de ser libre de sus pecados, de sus iniquidades. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos, porque el poder de la resurrección provocó en nosotros que nuestros pecados fueran perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Número 2, que provoca la resurrección del Señor Jesucristo. Número 2, ¿por qué es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da una vida victoriosa en esta tierra. Cada día, mientras estemos en esta tierra, por Él haber resucitado, por Él haber vencido la muerte, por Él haberse levantado entre los muertos, tenemos garantizada nosotros en esta tierra una vida victoriosa mientras estemos en esta tierra. ¿Alguien cree esa palabra? Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13, mire lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados, dice el versículo
pusieron en la tumba, y le aseguro que las tinieblas estaban seguras de que habían vencido sobre el Señor Jesús. Pero cuando fueron a buscar al Señor en la tumba, allí hubo una voz, y esa voz fue la de los ángeles, que le dijeron a las mujeres: no está aquí, ha resucitado, ha vencido sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo gobernador de las tinieblas. Y eso es poderoso para nosotros, hermanos, porque el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está bajo tinieblas. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. ¿En dónde? En las regiones celestes. Y el único que nos puede librar, y el único que nos puede dar la victoria sobre todo principado, fue aquel que venció en la cruz del Calvario, fue aquel que se levantó de los muertos. Cuando aquí la Biblia en el 15 dice: despojando a los principados y a las potestades. Hay principados, hay potestades de ruina, de pobreza, de tristeza, de angustia, de enfermedades. Hay principados sobre la tierra, de potestades, de angustia, de pobreza, de discordia, de maldad. Hay potestades en la tierra, pero la Biblia me dice que Jesucristo venció toda potestad, venció todo principado, y esa es una garantía para vivir en esta tierra en triunfo, en victoria, por el poder de la resurrección de Cristo. Aleluya. Usted tiene un Dios vivo, un Dios que se levantó de los muertos y que puede vencer la enfermedad, que ya venció la enfermedad, que ya venció la ruina, cualquier situación que haya sobre su vida, de ruina, de escasez, de enfermedad. Usted tiene que creer en esta mañana que Jesucristo se levantó al tercer día y venció toda potestad, venció toda circunstancia. Y por eso estoy en esta mañana predicándole a usted que Jesucristo venció la muerte y que usted es más que vencedor, porque tiene un Dios que venció la muerte. Aleluya. No sé cuál es su situación, pero Jesús venció por usted toda potestad, todo principado, todo gobierno de maldad. El Señor lo venció en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados de toda índole, para destruir a la humanidad en todos los aspectos, fueron vencidos por Él en la cruz del Calvario. ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta ruina? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tantas situaciones? Porque hay principados. Y el único que venció a esos principados se llama Jesucristo. Amén. Pero sobre toda la situación que podamos mencionar en esta mañana, hay una situación de victoria que usted tiene que guardar en su corazón. Ubíquese por favor en Juan capítulo 11, versículo 25. Por su resurrección, usted tiene un futuro glorioso en la eternidad. Por su resurrección tenemos perdón de pecados, tenemos una vida victoriosa en esta tierra, pero sobre todo tenemos un futuro glorioso en la eternidad. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 25.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué le va a pasar? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Y yo hoy te pregunto a ti: ¿crees esto tú? ¿Tú crees esta palabra? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es el mayor temor de todo hombre y de toda mujer? Morirse. ¿Cuál es todo ahora no quiero que me malentiendan, pero todo andamiaje que tiene la humanidad en este tiempo, este año, todo lo que se habla, todos los protocolos, todo lo que se monta en los centros comerciales, aún en nuestra iglesia, todo de qué se trata, para que no hayan muertes, contagiados, y los contagiados traen muerte. O sea que la gente en todo el planeta, ¿en qué está pensando en ese tiempo? En la muerte. Y la persona que no tiene su vida asegurada en Dios le tiene mucho miedo a la muerte. Mucho miedo, le tiene pavor a morirse. De hecho, una característica o una señal de que usted no está bien con Dios o de que usted no está seguro en Dios es que usted le tiene miedo a morirse. ¡Qué paradojas! Los cristianos somos los que más amamos la vida. Los cristianos somos los que más amamos la vida. Los cristianos somos los que más defendemos la vida. Los cristianos no somos pro aborto. Los cristianos no somos pro eutanasia. Los cristianos amamos la vida. Pero también los cristianos somos los que menos le tememos a la muerte. ¿Saben qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y sabe Pablo por qué decía eso? Porque Pablo estaba plenamente convencido de lo que Jesús había dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el poder de la resurrección del Señor nos provee perdón de pecados para tener comunión con Dios, nos da una vida victoriosa en esta tierra. Principados huyen porque tenemos a un Cristo vivo, enfermos son sanados porque tenemos a un Cristo vivo, endemoniados son libertados porque tenemos a un Cristo vivo. Vamos al hospital, oramos por el enfermo, se sana, oramos por el endemoniado, se sana, por el poder de la resurrección. Todo eso es aquí en la tierra, pero el mayor poder que tiene la
tenemos un futuro glorioso por la eternidad con el Señor. Yo, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Usted me puede decir, pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Si usted no ha viajado allá, usted no se murió y no sabe y no volvió. Y esos son los argumentos sin sentido que dice la gente. ¿Y usted cómo sabe que cuando se muera va a estar en el cielo? ¿Usted cómo sabe que cuando se muera va a estar con Dios? ¿Usted cómo sabe si hay infierno o no hay infierno? Escúcheme lo que le voy a decir. Hay infierno y hay cielo, se lo aseguro. Y todo aquel que cree en Cristo, y todo aquel que entrega su vida a Cristo, y todo aquel que camina con Cristo, y todo aquel que recibe a Cristo en su corazón y vive para Cristo, entonces tiene su eternidad asegurada en Dios por el poder de la resurrección. Así como Cristo resucitó una vez y para siempre, y la muerte no se enseñoreará más de él, aquel que muere en Cristo un día resucitará para estar con el Señor. Le digo una cosa: toda persona que muere en Cristo va a un lugar llamado el reposo de Dios. Ahora mismo está en un lugar llamado el reposo de Dios, esperando a la resurrección de los muertos. Hay un lugar en la eternidad, hay un lugar en los cielos, hay un lugar donde están todas las personas, todos los justos que mueren en Cristo, esperando el día de la resurrección. Pero también hay un lugar llamado el lugar de tormento, donde toda persona sin Cristo irá a esperar la resurrección de los muertos sin Cristo, que es para juicio eterno. Hay dos resurrecciones, una para vida y una para muerte, y toda persona participará de una sola resurrección. Los de la primera resurrección participarán de ella para vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Note, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y que no vinieron a la luz para que sus obras no fueran descubiertas. El poder de la resurrección se sella en este hecho glorioso, que nosotros que hemos creído en Cristo, aún si nos tocara morir hoy, escúchenme,
en esta sala, en este salón, en este recinto, hay un primero que se va a morir. ¿Sabían eso? Miren todos los que hay aquí, y de estos que habemos aquí hay un primero que se va a morir, hoy, mañana o pasado mañana. Puede ser el más anciano de este lugar, o puede ser la más jovencita, o puede ser el pastor. Puede que yo hoy me muera. Ay, no, pastor, por los clavos de Cristo no diga eso. Hermanos, aquí hay un primero que se va a morir. Hoy, esta semana, este mes, no pasará este año, el próximo año, o en 2 años, o en 3 años. Por algunos de ustedes estaremos tomando café, o bueno, en el velorio, o ni siquiera. Alguno puede que ni siquiera tenga la oportunidad de hacerle un velorio como se debe a un cristiano. ¿Cuántas personas se tiran a un río y se ahogan y no encuentran el cadáver? ¿Cuántas personas los desaparecen, los matan por allá, los pican y los entierran en una fosa común y nunca más aparecen? Pero aquí hay uno que va a morir primero, o una. Y eso no debe atormentarnos a nosotros, y eso no debe robarnos el sueño, porque si usted está en Cristo, tiene el futuro asegurado, tiene la vida eterna asegurada, porque eso provocó la resurrección de Cristo, que todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Aleluya. Un día tú te levantarás de entre los muertos para vivir eternamente con el Señor. Si vives para Él, si estás en Él, si caminas con Él, si permaneces con Él, si los años pasan, si los días pasan, si las semanas pasan y tú permaneces con Él. Entonces ese es el poder más glorioso de la resurrección, que en Cristo tenemos la victoria de la vida eterna asegurada. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es la ganancia. Lloraríamos si mi hijo José Miguel se muriera, yo lloraría mucho. Y no creo que un día o 2. Creo que la tristeza de la pérdida de un hijo queda marcada en el corazón de uno hasta que uno se vaya de esta tierra. Si mi esposa partiera, apenas ayer cumplió años, me tocaría comerme muchas chocolatinas que le dieron a ella. Pero si mi esposa partiera hoy, eso marcaría profundamente mi corazón. Si tu hija, si tu hijo partiera, si tu esposo partiera hoy, marcaría profundamente tu corazón. Si algún miembro de la iglesia se muriera, a uno como pastor me duele demasiado. Pero la iglesia del Señor tiene un triunfo poderoso por el hecho de que Jesucristo venció la muerte. Romanos capítulo 8 dice que si aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en ustedes, aquel que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. Oh amados, que Jesucristo haya resucitado. Tú que me oyes en esta transmisión, que Jesucristo haya resucitado. Es el triunfo más glorioso que nosotros podemos tener, Dios mío. Nuestros pecados fueron borrados porque Él venció en la cruz. Todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas,
es arraigada por el hecho de que Jesucristo venció la muerte. Pero el hecho más poderoso que usted debe atesorar en su corazón, y sobre eso usted tiene que caminar erguido, levantado y triunfante en esta vida. Hay problemas, sí. Hay dificultades, sí. Hay dolencias, sí. Pero usted tiene que caminar sobre este hecho maravilloso que un día en la eternidad Él enjugará toda lágrima. Que allí no va a haber dolor, que allí no va a haber tristeza, que allí no va a haber llanto, nunca más. Oh, bendito. Hay poder en su resurrección. Cuando tú viajes a la eternidad y aquel día de la resurrección de los muertos, vas a entrar al cielo, y en la puerta del cielo no está Pedro esperándote, porque Pedro no es el portero del cielo. Allí en el reino de los cielos estará aquel que venció la muerte y te dirá estas palabras, y me dirá estas palabras, y te dirá estas palabras. Y tú las oirás. Muy bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel. Lo poco es esta vida. Lo poco es lo que tú vives aquí. 80 años, 70 años, 60 años. ¿Cuánto tenía Maradona? Tenía 60 años. Y se perdió él mismo. Y lo que tú vivas en esta vida es poco. Y el Señor te va a decir: muy bien, en lo poco fuiste bien. En lo mucho yo te pondré. Entra. Oh, esa palabra será la palabra más gloriosa que tú vas a escuchar en toda tu existencia. Entra. Entra. Entra en el gozo de su Señor. Y le digo que esa palabra es la más gloriosa que usted puede llegar a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque multitudes, cientos escucharán esta palabra también. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Echados a las tinieblas de afuera. Esa será la peor palabra que tú puedas llegar a escuchar. Pero bendito sea el poder de la resurrección. Que todo aquel que cree en Cristo y camina con Él está asegurado en la eternidad. Y escucharemos esta palabra: entra en el gozo de tu Señor. Puestos en pie. Usted me escucha ahí en esta transmisión. Por el hecho de que Jesús haya resucitado, hay tremendos privilegios sobre la tierra, tremendos bendiciones para la humanidad. Yo hoy mencioné solo tres. Jesucristo vive y tiene todo poder para perdonar tu iniquidad. No solo en el momento que tú te acercas a Él, sino hoy. Si tú has pecado contra Dios, aún eres cristiano, pero ayer has pecado contra Dios, tienes algo oculto. El poder de la resurrección está aquí. El Cristo resucitado está aquí por medio de su Espíritu Santo. El Cristo glorificado, aquel que ascendió a los cielos, intercede por nosotros todos los días ante el Padre. El salmista aún decía: líbrame de los pecados que me son ocultos.
Vamos a decirle, Señor, por el poder de tu resurrección, pedimos que limpies toda iniquidad, toda maldad de nuestro corazón. Vamos a decirle, Señor, limpia mi maldad, limpia mi pecado, por el poder de tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por el hecho poderoso que tú venciste el pecado en la cruz. Al resucitar dejaste la tumba vacía y el pecado fue vencido. Lávame una vez más con tu sangre preciosa, Padre, en el nombre de Jesús. Disfrutamos en esta hora del hecho que resucitaste y venciste todo principado, toda potestad, toda enfermedad ahora, por el poder de la resurrección de Cristo, por el poder que Él tiene al haber vencido a la muerte. Ahora mismo todo principado, toda potestad ya fue exhibida públicamente en la cruz del Calvario. Tú triunfaste sobre ellos en la cruz, Señor. Reprendo toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que el enemigo ha levantado para enfermar a los cuerpos, toda ruina, toda escasez, todo lo que el enemigo en este tiempo está levantando para traer derrota, para traer destrucción, para traer fracaso. En el nombre de Jesús declaro el poder de tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, el poder, el hecho poderoso de que tú resucitaste y venciste la muerte, Señor. Ahora declaramos nuestra vida aquí en esta tierra en victoria, en triunfo, en bendición, Señor. Nos declaramos en victoria para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, gracias, porque un día la trompeta sonará. Un día y está cercano, iglesia. Un día y está cercano aquel día donde la trompeta sonará. Y todo el esfuerzo y todo el valor que tú has tenido para caminar con el Señor, y todos los esfuerzos, toda la valentía, todas las pruebas, todas las luchas, todas las burlas que aún has sufrido por causa del Señor, todos los señalamientos, todos los dolores que han habido en tu corazón por causa de la palabra de Dios, se verán recompensados en aquella poderosa palabra que dirá: muy bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, porque por tu resurrección nosotros hoy tenemos vida y vida eterna, Señor. Como tú resucitaste, yo resucitaré un día para vida, para victoria y para estar contigo por los siglos. Dile gracias, Señor. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias, dile gracias, porque yo voy a resucitar en el día postrero. Vamos, dile gracias, porque yo voy a resucitar aquel día. Voy a resucitar aquel día. Esto corruptible se vestirá de incorruptible. Esto mortal se vestirá de inmortal. Alguien que diga gracias.
que el Señor está aquí hoy de una manera especial. Si alguien está enfermo hoy, si alguien tiene una dolencia, por favor levante su mano. Oh, aleluya. Si alguien ahí en casa tiene alguna enfermedad, voy a pedirle que ponga su mano sobre el lugar que está enfermo. Porque Cristo vive. Porque Jesucristo vive. Él venció la muerte. Y el hecho que Él haya vencido la muerte es para que tú hoy disfrutes sanidad total. Señor, en el nombre de Jesús.
Yo creo esa palabra y esa es la palabra sobre la cual mi vida está fundamentada. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesús vive. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. El martes a las 5 de la mañana tenemos devocional acá hasta el viernes. De martes a viernes tenemos devocional aquí en este lugar. Están invitados. Miércoles y viernes culto. Y el domingo nuevamente a las 10 de la mañana. Los sábados a las 4 de la tarde es el culto de los niños.